Bien, entonces, sí, la ética es un libro súper complicado, no lo vamos a ver entero, obviamente. No se aflijan, no es la idea. Pero yo les sugiero que lo tengan, que lo vayan viendo, que lo consigan, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿sí? O sea, que lo vayan como consiguiendo y que lo vayan... No, pero de verdad lo digo, me parece que es un texto... Sí, porque me parece que es un texto súper útil y me parece que es un texto que les va a servir para la vida, ¿se entiende? O sea, es un texto que les va a servir para la vida. Y así 3, 4, 5, así de leer los capítulos. Sí. Ese es el método que aplica Deleuze, 3, 4, 5, 1, 2. Este es el método que Deleuze... que es el método que Deleuze... Deleuze tiene un libro que se llama En medio de Spinoza, donde él recomienda esto. Recomienda que se lea así. ¿Está? A mí me parece que es un texto piola. Nosotros tenemos que ver, ahora los voy a decir, tenemos que ver una serie de conceptos que están en la ética, que yo se los voy a explicar, pero que estaría buenísimo que ustedes empiecen a familiarizarse con el texto. Realmente es un texto muy útil. Para mí es un texto que sirve para la vida. Posta. Así de simple lo digo. Bien. Bien. Hasta ahí el tema de la ética. Lo otro que yo esto sí lo voy a explicar, bueno, todo lo voy a explicar yo, ¿no? Pero que es otro texto que algunos de ustedes ya vieron porque forman parte del taller anterior, pero que está bueno que lo vayan teniendo porque buena parte de los textos que tenemos que ver de este libro inédito están en relación con este otro texto. Es un libro, pues una compilación de ensayos que se llama El pensamiento heterosexual de Monique Wittig. Bien, el pensamiento heterosexual de Monique Wittig. Entonces también les sugiero que lo consigan. El texto está online. Y que vayan viendo sobre todo y especialmente un capítulo. Pero eso en su tiempo libre. Es decir, si ustedes terminan de leer las lecturas propuestas, entonces van y leen esto. Solo así. De esa compilación de ensayos, un texto en particular. Un texto en particular que se llama El pensamiento heterosexual. ¿Bien? Solamente. ¿Es un capítulo de ese libro? Un capítulo de ese libro. Se llama igual que el libro. Se llama igual que el libro. El libro se llama El pensamiento heterosexual, tiene un montón de artículos que son artículos diferenciados. Y tiene un artículo, un capítulo o artículos, que en realidad son pequeños ensayos o presentaciones y demás, que se llama El pensamiento heterosexual, es decir, como el libro. Ese en particular. Bien. Obviamente este taller se llama Spinoza Transfeminista. Se llama Spinoza porque hay una serie de categorías o conceptos de Spinoza que nosotros vamos a intentar reponer, pero que a su vez vamos a relacionar con una idea feminista, pero una idea feminista trans. ¿A qué me refiero con una idea feminista trans? Me refiero a una idea de un feminismo no esencialista. Es decir, y empiezo ya por el final de la cuestión. Spinoza tiene una propuesta que se puede relacionar y que a mí me gusta relacionar con algo que nos permite, o sea, genera un aparato, todo su pensamiento, genera un aparato que permite fugar de las esencias. O sea, Spinoza genera un aparato que permite fugar de las esencias. Yo les dije, hay una serie de conceptos que tenemos que ver de Spinoza. Hay un concepto en especial que es muy importante para este taller, que es possessed. Ya les digo cómo se deletrea. Que es un neologismo, es una palabra que no existe, que crea Spinoza, que es una mezcla del verbo ser, que en latín se dice esse, E-S-S-E, más el verbo poder, que en latín se dice posse, P-O-S-S-E. Entonces, possessed, el infinitivo del verbo posse, poder, y la tercera persona del singular del verbo esse, est, te dan esta palabra, que es possessed. ¿Qué quiere decir possessed en Spinoza? Y ahora van a ver cómo se relaciona con el tema del feminismo. Possessed quiere decir una es lo que puede. Es decir, que una no es en relación
relaciona a una identidad definida apriorísticamente, ni por la pertenencia a un género, a una especie, no tiene nada que ver, sino que poses, o sea, los cuerpos son definidos en cuanto a lo que pueden. ¿Y cómo sabemos lo que un cuerpo puede? Muy bien, experimentando. Lo cual lleva a una segunda o tercera cuestión, que es la experimentación. Hay que hacerla como caute. En la primera página de la Ética de Spinoza hay una gran portadilla que dice caute, es decir, con cuidado. Retomo. Entonces, tenemos este concepto que es se es lo que se puede, se es lo que el cuerpo puede. ¿Y cómo sabemos lo que el cuerpo puede? Sabemos lo que el cuerpo puede cuando el cuerpo es puesto a experimentar. Solo así sabemos lo que el cuerpo puede. ¿Bien? Fantástico. Hasta ahí, todo divino. ¿Cómo se relaciona esto con esta idea de los transfeminismos o un feminismo trans? Bueno, justamente, y ahí van a encontrar, van a empezar a ver las relaciones con Monique Wittig cuando la lean, se suele pensar que una es en tanto que pertenece a una identidad a priorísticamente asignada al cuerpo. Y a su vez, esa identidad a priorísticamente asignada al cuerpo es la que dictamina cómo tenemos que funcionar en un determinado mundo. Baruch Spinoza, cuando crea este concepto, que en realidad el concepto no es de él, es de otro filósofo, pero él lo toma, cuando piensa en este concepto, obviamente no está pensando en nuestro mundo contemporáneo, simplemente está pensando en cómo rebatir a Aristóteles, ¿se entiende? O sea, está pensando cómo rebatir la organización taxonómica de las categorías aristotélicas. Y él crea o utiliza este concepto, que es un concepto que si se lo ponen a pensar, si yo digo soy lo que el cuerpo puede, o lo que mi cuerpo puede, en realidad estoy abriendo un tajo no esencialista trans a cualquier, o sea, estamos hablando ya de otro paradigma que no tiene que ver con las esencias de los cuerpos, lo que los cuerpos son, las maneras en las que son definidos, sino lo que esos cuerpos van pudiendo. Voy a dar ejemplos, estos ejemplos están en otro libro, que también es un regalo para la Navidad, un libro maravilloso, que también les súper recomiendo y nada, que es buenísimo. Un libro también que hace mucho bien, un libro que hace bien, que se llama En medio de Spinoza. Sí, En medio de Spinoza de Deleuze. Voy a dar el ejemplo que da Deleuze al respecto del possessed en Spinoza. Deleuze va a decir, imaginemos que tenemos la categoría equino y tenemos un caballo de carreras, tenemos un caballo percherón, que es un caballo de tiro, pesado, grande, y por ejemplo tenemos un caballo pony. Todos pertenecen a caballos. Es un ejemplo un poco especista el que voy a dar, pero ustedes concédanmelo porque nunca, siempre digo voy a buscar un nuevo ejemplo y nunca lo hago, y este es un ejemplo que funciona. Es un poco antropocéntrico, pero no importa, va a funcionar igual. Es para que ustedes entiendan cómo funciona el poses y esta brecha trans de los devenires que se plantea en el poses tal como lo utiliza Spinoza. Bien, todos son equinos, el pony, el percherón y el pura sangre. Ahora, ¿pueden lo mismo? No. Si yo pongo a un percherón, lo obligo a hacer lo que obligo a hacer a un pura sangre, me dura un segundo, pobre caballo grande, pesado. Y un pony menos, patita corta, etc. Ahora pongo un pony o un pura sangre a tirar de algo pesado y lo reviento al toque. Como vemos, todos están asignados a la misma categoría y sin embargo, son todos equinos y sin embargo pueden cosas muy diferentes. Yo no podría decir que uno puede más que el otro, pueden cosas diferentes. Tan sencillo como eso, no pueden lo mismo, es distinto su poder. Si ahora pienso en tanto lo que esos cuerpos pueden, entonces podría pensar que un pura sangre de carreras, la potencia de un pura sangre de carreras está más cerca a la de un chita, ¿no? O a la de un galgo, o a la de, hasta si se quiere, un coche.
De hecho, vieron que el coche dice tanto, el motor con tantos caballos de fuerza. ¿Qué caballo? ¿El pony? Cuando dice el motor con tantos caballos de fuerza, ¿de qué caballo estamos hablando? Yo quisiera saber, claro, ¿qué caballo estamos hablando? A mí me gustaría saber. Ahí ves cómo funciona el universal de la moral, el caballo universal. Bueno, yo pensé en un Audi. Bueno, ¿qué caballo? El pony no me va, ¿no? Sí, bueno, puede ser 400 ponis, no sé, 1500 ponis quizás necesitas. Más complicado. ¿Entendés? No sé cuántos ponis necesitas, pero podría llegar a esa cantidad, solo vas a necesitar más ponis. El tema es que hay un universal que dice caballos, como si todos los caballos fueran lo mismo y fueran iguales, a sí mismos. Bueno, si pienso entonces lo que puede el percherón, y el percherón, la potencia del percherón está más cercana a un buey, a un rinoceronte, a un elefante. O sea, animales grandes, fuertes, pesados. Y un pony está más cerca de un animal doméstico, de un perro, que de un caballo. Miren a mi gata Anita. Anita hace años ya que dejó de tener las potencias asignadas a los gatos para tener su devenir almohadón. Claro, ya hace rato ha tenido un devenir almohadón o peluche. O sea, no hace cosas que hacen los gatos como saltar, treparse y demás, y está entregada a ese mundo de los placeres y el sobamiento. Entonces, el possessed, que es una grieta con respecto a las taxonomías, identidades, a las asignaciones, a la pertenencia de los cuerpos en tanto especies, géneros, etcétera, también remite a esta cuestión que es el mundo de las potencias. Lo que hay que analizar, lo que es importante para Spinoza es el mundo de la potencia, lo que los cuerpos pueden. ¿Y cómo sabemos lo que el cuerpo puede? Fíjense que cuando yo di los ejemplos, di ejemplos prácticos, di ejemplos probados en la práctica material. Yo sé que un pura sangre de carreras está más cerca de un chita o de un galgo, porque lo he visto, o de un ñandú o un avestruz, porque he visto correr a estos animales, porque corren, sé que corren y por ese poder del cuerpo. Lo cual lleva al mundo de la potencia. Es decir, Spinoza lo que ve cuando ve cuerpos, cualquier cuerpo, cuerpos vivos y cuerpos no vivos. O sea, cuando ve la mesa, o la ve a Anita, o me ve a mí, o ve las galletitas, lo que ve son las potencias de esos cuerpos. No ve ni los géneros, ni las identidades, ni las ascripciones a una especie, ni una asignación. Lo que ve es la potencia. Y la potencia solamente la podemos comprobar probando. Solo con lo que el cuerpo puede. ¿Bien? Solo así sabemos lo que el cuerpo puede, probando. Que hay que hacerlo con un dosaje y mucha cautela. Bien, y esa potencia que todos los cuerpos tienen y que no la podemos definir por su pertenencia a una especie, a un género, etc., esa potencia es ecuacional en Spinoza. Spinoza va a decir que la potencia aumenta con la capacidad de afectación, es decir, mayor potencia es equivalente a mayor capacidad de afectación. Entonces, como vemos, hay ya varios conceptos que tenemos que tener en cuenta para este trabajo sobre Spinoza. Está el possessed, está el afecto, está la potencia y hay varios más fundamentales que vamos a ir viendo a lo largo de los textos. Esto está en los textos, no se preocupen porque esto está elaborado en los textos, solo que quería empezar por la parte de relevamiento de los conceptos de Spinoza. Bien, cuando me refiero que esto está, que son estos conceptos importantes, hay uno que es el que da nombre al libro de Spinoza. ¿Cómo se llama el libro de Spinoza? La ética. ¿Qué quiere decir ética? ¿A qué nos referimos con una ética? ¿Qué entienden ustedes por ética? Una manera de comportarse en el mundo siguiendo como los propios valores sería. Muy bien. ¿Y qué es? Sí. Para mí es mala moral eso. Valores. Para mí la moral no era lo social, lo que involucraba a todos, y la ética era lo personal. Yo también entendí algo. Ah. Tiene como más onda la ética. La ética es la buena y la moral es la mala. Sí, horrible todo. Horrible todo, horrible. Sí. Ah, bueno. Okay. A ver, no está del todo equivocado, pero hay algo que tiene que ver con la filosofía, que es tratar de la precisión del lenguaje, porque
Vos decís, por ejemplo, analicemos lo que acaban de decir. Esta idea de la ética es propia. Bueno, la moral también es propia porque se encarna. ¿Viste? Como las tetas de Silvia Schuller. Alguien le preguntó una vez, para mí fue un ejemplo maravilloso, yo entendí un montón de cosas con ese ejemplo. Alguien un día le pregunta a Silvia Schuller, ¿son tuyas las tetas? Y Silvia dice, claro. Sí, las pagué, debe haber dicho. Exactamente, claro que son ¿Quién mías, va a ser? yo las pagué. Claro. Obvio, son de Silvia. Sí. ¿Está? Sí, sí. ¿Se entiende? Bueno, fantástico. Entonces, es lo mismo. Los valores, sean los valores de la moral, o sean los valores de la ética, o le pongas como le pongas a eso, son tuyos. Vos los encarnás, los encarna tu cuerpo. La diferencia es que la moral prescribe universalmente, la moral es disciplinar, prescribe universalmente cuáles son los valores para todos los cuerpos que pertenecen a una misma especie, género, taxonomía, asignación o lo que fuera, independientemente de lo que esos cuerpos pueden. En cambio, la ética, más que pensar la ética como personal, yo la pienso como singular. La ética es singular, es decir, la ética depende de lo que tu cuerpo singular puede. Y esa ética solo le pertenece o solo se corresponde con ese cuerpo singular. Por supuesto hay analogías, como dijimos antes, o sea, la potencia del caballo percherón es similar o análogo o lo que fuera a la de el buey, el elefante, etc. ¿Sí? Bien, maravilloso. Hasta ahí fuimos. Entonces, por la ética lo que entendemos es un arte que tiene que ver con la creación o con la estimulación de las potencias singulares, mientras que la moral tiene que ver con un disciplinamiento universal. Y vuelvo a Spinoza, vuelvo al poses de Spinoza. ¿Cómo funciona el poses de Spinoza? Ya lo dijimos, un cuerpo es en tanto lo que puede, ¿verdad? Entonces, la ética es el arte de ver lo que ese cuerpo puede, que es siempre singular, y que no podemos definir lo que ese cuerpo puede por cómo se ve finalmente. Quizás un cuerpo se ve de tal manera, tiene unas características que nosotras estamos acostumbradas a interpretar estéticamente de una determinada manera, pero funciona de otra. Bueno, eso es la ética. Entonces, es muy importante para estos textos, y especialmente para el primero con el que vamos a comenzar, este tema de la ética. Y la ética siempre se enfrenta a la moral. ¿Bien? La moral como esos valores universales que supuestamente todos los cuerpos tienen. Y que todos los cuerpos, y que prescribe cómo funciona para todos los cuerpos. Es decir, hay un ser mujer. Nosotras sabemos que existe un ser mujer. Y un ser mujer, cuando lean a Wittig, esto va a estar bien claro. Para las que ya vieron a Wittig, esto les va a resonar. El ser mujer supone un cierto hacer unas ciertas cosas que define la esencia del ser mujer. ¿Se entiende? Eso es la norma universal de la moral del ser mujer. Y ética no tiene tiempo. ¿Cómo sería que no tiene tiempo? Como si vos decís que la ética tiene que ver con lo singular, con lo que puede un determinado cuerpo, en la medida que nosotros lo vemos, pero nosotros no vemos todo, y no lo vemos en el transcurso del tiempo. Entonces, Como que es algo que está en movimiento, quizás. La Sí, moral es igual a más la vez fija. la moral también no tendría tiempo porque al universalizar diría como de acá para el resto de los tiempos, no sé, Ser los mujer es tal caballos, ser cosa. mujer tal cosa. Digo, me parece que no, pero como habría que que es ver algo que más eso de no tener dinámico. tiempo, ¿no? Es menos fijo, dirías. Algo así. Sí, puede ser, puede ser. Hay cierta, este ya es un problema en Spinoza que nosotras nos vamos a meter cuando trabajemos otro concepto que quiero relevar. O sea, yo hoy me doy por contenta si podemos relevar los conceptos de Spinoza, decir algo acerca de Wittig para las que no lo leyeron, y ya la semana que viene arrancamos con el primer texto que vos, Dani, me lo tenés que pedir, recordámelo.
Así yo te lo mando, lo tengo en un archivo, te mando el archivo. ¿Está? Bien. Que es el concepto de conatus, que lo tenemos que ver justamente para el primer texto. Hay un debate dentro de Spinoza que Spinoza habla muchísimo de una cuestión que parece atemporal, que es esta de la inmanencia. Todos los cuerpos inmanentemente tienen una fuerza, sí, una fuerza, podríamos decir, llamada conatus, que es, Spinoza lo define, el deseo del ser de perseverar en el ser. ¿Sí? Eso es el conatus. El deseo del ser de perseverar en el ser. Buenísimo. Entonces, mi hipótesis, pero estoy adelantándome un montón, lo que pasa es que lo van a leer en el texto y en el texto está explicado. Mi hipótesis es que el conatus que Spinoza presenta de manera atemporal está producido históricamente. No es el mismo conatus hoy que hace 1000 años atrás. Los conatus, que son una fuerza inmanente, vital, que todos los cuerpos, no los cuerpos humanos, el gato, el celular, los cuadernos, las plantas, tienen un conatus. Todos los cuerpos desean perseverar en su ser, desean existir, tienen una fuerza que todos los cuerpos los lleva a existir. Por eso, en las máquinas, esto es un debate súper interesante, las máquinas hay que programarles la obsolencia, porque si por ella fuera, durarían más. Porque todos los cuerpos quieren perseverar en su ser, no solamente el cuerpo humano, ¿se entiende? Todos los cuerpos. Perseverar en el ser no significa para siempre, pero significa una cierta existencia por un periodo indefinido de tiempo, que no se sabe. Por eso a las máquinas hay que programarles la obsolencia, porque si por ella fuera... Como una tendencia, tienden siempre a seguir, no a sé, existir, hasta existir. a existir. Los cuerpos quieren existir. Esa es la verdad. Lo que no entendí es lo del tiempo, ¿qué diferencia habría entre el conatus de antes y el de otra vez? Lo vas a ver en el texto. No es que pues, nos metemos en un reverengenal, que sin los ejemplos del texto y sin la explicación del texto no lo vamos a entender. Entonces es todo un punto en el debate, ya en una Spinoza más hardcore. Yo supongo que vienen, los spinocianos son como una secta, como los nietzscheanos y demás. Una secta bastante aguerrida y bastante, no sé cómo decirlo, cerrada en sí misma y su conocimiento, que probablemente todo esto que estoy diciendo lo encontrarían un montón de falencias. Pero bueno, forma parte del debate sobre Spinoza esta idea de si Spinoza en realidad es un metafísico atemporal o si en realidad está históricamente producido ciertas categorías como por ejemplo el conatus. Lo que sí es con la diferencia entre la ética y la moral, que la ética ya en su etimología supone el cuerpo singular. Porque ethos, E-T-H-O-S, ethos en griego quiere decir lo singular. Fíjense que yo no digo lo individual y que me cuido mucho de decir lo individual. ¿Por qué? Porque en realidad para estas teorías no hay cuerpos individuales. Una de las, ¿cómo decirlo? Una de las trampas máximas es confundir lo singular con lo individual. El individuo, esta idea de que somos individuos, nacidas libres por naturaleza, todas iguales, etc., es una de las ideas más caras del contractualismo que sustenta el capitalismo. Esto es lo opuesto. En donde estamos nosotras, el mundo de las potencias spinocianas, no es esto, es otra cosa. Es decir, Spinoza nunca va a decir que somos cuerpos individuales. De hecho, la ecuación de la potencia es la potencia se incrementa con la capacidad de afectación. Ojo que la capacidad de afectación no es más personas, no es Roberto Carlos, 1 millón de amigos. ¿Qué es la capacidad de afectación? Ya lo vas a ir viendo. Es muy oracular. Muy misterioso. Tiempo al tiempo. Es uno de los conceptos. Si llegamos, hoy vamos a ver algo de la capacidad. Algo de los amigos de tu No. Me encanta porque Marie... Hablar de Roberto Carlos. No, justamente, porque no es eso. La capacidad, la potencia se incrementa, es ecuacional. Mayor capacidad de afectación, mayor potencia, o viceversa, ¿no? Ahora, no tiene que ver con tener muchos amigos. Afectarse no es tener que, no tiene que ver con tener muchos amigos. Vos podés estar, no,
De hecho, vos podés ser una persona completamente abierta y con una capacidad de afectación tremenda que está haciendo agenciamientos y máquinas con cosas que no son personas. Por ejemplo, ¿entendés? O hay quien te diría, entre ellos Palpelbar, que sí, que tu existencia, ¿no? Que tu existencia singular, que tu capacidad de afectación, de hecho, depende de que te sustraigas de la sociabilidad envenenada, es decir, que te des menos, que te pongas menos al acecho y a merced. O sea, que te resguardes de lo que llama la sociabilidad envenenada. Así que, por el contrario, ya vamos a ir hacia la capacidad de afectación. Lo que es importante es ir relevando estos conceptos. Entonces, nuevamente, la ética tiene que ver con lo singular, no con lo individual. Los cuerpos para Spinoza no son cuerpos individuales, los cuerpos están unidos, o para usar la palabra, el tecnicismo que inventan Deleuze y Guattari, están agenciados o hacen máquina con otros cuerpos. El problema de ese agenciamiento y de esa máquina, y ahí vamos arrimando el bochín el tema de la afectación, es que vos podés hacer máquina con algo que incremente tus potencias o podés hacer máquina con algo que las haga decrecer. Las malas noticias son que el sujeto moderno, por eso yo digo que el conatus está históricamente producido, el sujeto moderno suele hacer máquina con aquello que lo desvitaliza, lo desempodera y lo expropia más de sus potencias. Esta es una característica inmanente a la construcción del sujeto moderno. Es decir, esto ha sido largamente estudiado, fue de Lavoisier el primero que se preguntó por qué las personas trabajan por trabajan voluntariamente por su propia servidumbre. Spinoza también se ha hecho esta pregunta, luego apareció Wilhelm Reich, que después de la Segunda Guerra postuló que las masas habían deseado el fascismo, no que el fascismo se impuso sobre las masas, sino que las masas lo desearon. Foucault, Deleuze, Guattari, misma Wittig, que hace un llamamiento a las mujeres a fugar del orden heterosexual, que es un régimen político, mediante una serie de prácticas que tienen que ver con esa fuga. Entonces, como vemos, es de larga data en esta creación de lo que tenemos hoy acá, en nuestro mundo, que es el sujeto moderno, esta idea de que el sujeto lucha encarnizadamente por su propia sumisión o su propio sometimiento, ¿bien? Es decir, se agencia, se acopla, hace máquina con cosas que en vez de incrementar su capacidad de afectación, la hace decrecer. O sea, en vez de incrementar su potencia, la hace decrecer. Y acá vienen otras dos cuestiones. Estas son todas las cuestiones fundamentales de Spinoza que tenemos que ver en nuestros textos, que son textos ubicados en diferentes temáticas. Que no lo dije, pero cuando termino con esto ya lo puedo decir. Nos queda poquito. Una pregunta. ¿Se podría ejemplificar algún agenciamiento que fuese positivo, digamos? Uy, sí, un montón. Bueno, por ejemplo, así algo son concreto. Singulares. Pensalos vos de tarea de tu propia vida. Son singulares. Claro, no son universales. Yo no te puedo decir haz kickboxing, haz kickboxing que te va a encantar. ¿Entendés? No te puedo decir eso, porque quizás no te hace bien a vos. A mí me hace mucho bien. ¿Se entiende? Ay, no, perdón. ¿Se entiende? Entonces sí, son singulares. Pero sí hay una cuestión teórica, que es así, la podemos entender bien. Spinoza va a dividir el mundo en alegrías y en tristezas. Es decir, la pregunta es, ¿cómo sabemos que se incrementó la potencia? Esa es una pregunta que yo sí te puedo responder. Te puedo responder desde Spinoza sin ejemplos prácticamente. ¿Cómo sé que se incrementó la potencia? Porque estoy alegre. Alegre no es jiji jaja, ¿eh? Alegre es la capacidad de obrar. Eso es la alegría. Frente a la tristeza, que es no poder obrar. Obrar puede ser muchas cosas, ¿eh? Obrar puede ser hacerte la cena que vos querés hacerte, darte un baño, mirar el techo. Obrar no es hacer un edificio, escribir un libro. Obrar es estar en tu plena potencia. Eso es obrar en Spinoza. Y entonces vos sabés si vos sabés si este taller incrementó tu potencia porque estás alegre. Alegre no quiere decir que te vas con una sonrisa.
Puede ser que sí y puede ser que no. Lo importante de esa, en realidad se traduce como alegría, el nombre en latín es beatitudo, eso es lo que va a decir. Beatitudo quiere decir un estado donde tu cuerpo se ve afectado por la alegría. Y esto me recuerda entonces que Spinoza divide el mundo en alegrías y tristezas. Hay dos tipos de alegrías, hay alegrías activas y hay alegrías pasivas. Y tristezas hay solo pasivas, nunca puede ser una tristeza activa. ¿Se entiende? Las tristezas son siempre pasivas. Perdón. Y obrar desde la tristeza. No se puede obrar desde la tristeza. Por eso el mundo tiene tanta necesidad de deprimirte. Tiene más necesidad de deprimirte que de reprimirte. Porque si estás deprimido, estás... No hace falta ser reprimido. Exactamente. Por eso tiene todo un aparato puesto ahí afuera para tu depresión, para que te deprimas. Todo lo que puedas deprimirte. Deprimirte no es tampoco necesariamente estar en la cama llorando. Hay muchas maneras de deprimir un cuerpo, hay muchas maneras de deprimirlo, es desposeerlo de su potencia y hacerlo simplemente padecer. Entonces vuelvo, hay dos tipos de pasiones, pasiones alegres y pasiones tristes. Las pasiones, como su nombre lo indica, son siempre pasivas. Pasión viene de pathos, P-A-T-H-O-S, que en griego quiere decir padecer, quiere decir muchas cosas, pero quedémonos con esa idea de qué es padecer. Bien, entonces, dijimos que hay dos tipos de pasiones alegres y pasiones tristes, y que hay dos tipos, y que hay un solo tipo de acción. ¿Se entiende? Hay dos tipos de alegría y dos tipos de pasión. Pueden ser alegrías activas o pasivas, o pasiones tristes o alegres. ¿Se entiende? Como vemos, siempre es mejor tener una alegría activa. Pero una alegría pasiva, es decir, una pasión alegre, tampoco está tan mal. Ok. Una pasión alegre. Una pasión alegre, que es una alegría pasiva, justamente, es la misma etimología. Alegría pasiva y pasión alegre es lo mismo, son sinónimos. Dos tipos de alegrías, dos tipos de pasiones. Pasiones tristes y alegres, y alegrías activas o pasivas. Alegría pasiva y pasión alegre es lo mismo. ¿Está? Siempre es mejor tener una alegría activa que una alegría pasiva. Siempre. Pero una pasión alegre no está nada mal. ¿Cuál es la diferencia? Lo que es una cagada, lo que ustedes tienen que salir corriendo, ni bien se presente, es de las pasiones tristes. Ustedes reconocen, ahí hay una pasión triste, ustedes corren para el otro lado. Esto es lo que hay que hacer, no, fuera de joda, esto es así. Vos ves que ahí adelante hay una pasión triste, vos te mandás a mudar, decís, me retiro, chao, me fui. Y te vas, sin dudar, sin ningún miedo. Sí, chao, corriendo. Para el otro lado, fush. Pero vuelvo entonces a este asunto de las pasiones tristes, las pasiones alegres y las alegrías activas. La diferencia entre activo y pasivo en el tema de la alegría tiene que ver con lo siguiente. Con un juego semántico. Un juego semántico, pero los juegos semánticos no son nada inocentes, y los efectos, y producen efectos materiales, los juegos semánticos. Entonces, la diferencia es que un cuerpo, entre pasivo y activo, pasivo es cuando un cuerpo me afecta a mí. Entonces la sintaxis sería una voz pasiva, como en el colegio secundario. Soy afectada por. ¿Se entiende? Bien, recuerden que son singulares estas afectaciones, entonces yo no puedo, hasta ahí el Spinoza duro, yo no estoy de acuerdo con esto que dice Spinoza, pero Spinoza duro es, yo no puedo necesaria y a priorísticamente definir exactamente qué pasiones son alegres y qué pasiones son tristes. De todas maneras tenemos indicios, incluso en el Spinoza duro tenemos indicios de cosas que son pasiones tristes. Por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta de Spinoza, porque Spinoza hace como un catálogo de las pasiones, ¿no? Justamente el libro es eso, la ética. Y fíjense, coloca un concepto tal como la tolerancia dentro de las pasiones tristes. La tolerancia es una pasión triste.
Bueno, entonces, pero recuerden que es singular, no es tan simple decirle, bueno, no hagas tal cosa porque eso es una pasión triste. De todas maneras tenemos algunos ejemplos históricos, digo, no hace falta hacer todo el tiempo lo mismo para saber qué efectos trae. Hay cosas que ya se sabe qué efectos trae. No hace falta, bueno, una vez más, a ver, método inductivo, pruebo, no, ya sabemos qué efecto trae. ¿Bien? Entonces, decía, las pasiones alegres son aquellas que tienen el siguiente enunciado. Mi cuerpo es afectado como una voz pasiva. Y en cambio, las alegrías de acción o las alegrías activas son aquellas donde el enunciado sería me afecto con. Entonces ya esa afectación es inmanente, esa afectación emerge del cuerpo sola. ¿Sola quiere decir que sola, individual? No, nunca, nunca individual, siempre conectada y siempre agenciando y haciendo máquina. Y de hecho, nuevamente el misterio de todo esto de Spinoza, yo no tengo muchas maneras de explicarle de qué se trata esta afectación alegre, ¿no? No tengo mucha forma de explicar de qué se trata esta cuestión de la afectación alegre y las alegrías de acción, y de qué se trata la inmanencia, más con ejemplos un poco pedorros, pero que ustedes los van a encontrar, porque estoy segura que ustedes también los han vivido. Pero cuando ustedes se levantan a la mañana y se sienten bien, y en realidad no hay motivos para sentirse bien, o sea, es la misma cagada de siempre, más o menos una la pilotea, va pudiendo, más o menos, pero es que pasó algo específicamente bueno. Es igual que ayer el día de hoy, pero yo me levanto bien. Bueno, a eso yo le llamo la inmanencia. Es decir, mi alegría no depende de un cuerpo exterior que me afecta alegremente, sino que emerge de un lugar, bueno, es un místico Spinoza, entiéndanlo, pese a todo, pese a tratar de salir de este mundo esencial o de tratar de generar unas esencias singulares, no deja de ser un místico. Bueno, a eso les podemos decir alegrías de acción. Son aquellas que no dependen de la incidencia de un cuerpo sobre mi cuerpo, sino que es mi cuerpo el que sale al afecto con ese otro. Entonces se afecta con esos otros cuerpos. E insisto, para que quede bien claro, cuando digo cuerpo, no estoy pensando de seres humanos. Por ejemplo, ¿es alegre la afectación que ustedes tienen con las viromes, con las que escriben? No, horrible, no. También, muy bien. ¿Ves? Ahí está. Exactamente. Estoy desde hoy dándole que no sé qué pasa. Tomá. No. La banco, me la banco. Tomá. No, No hace reverberes mal. en una pasión triste. No anda la virome, ya está. No caigas en la Ya tolerancia. está. Sí, tal Sí, cual. tolerancia cero. Tal cual, no. Porque es, Digo, no está funcionando, ya. Ok. Listo, pasás a otra virome, quizás esa virome funciona perfectamente bien con otra persona. A vos no te está dando buenos resultados. Bueno, bien entonces. Falta un concepto. Bien, los repito. Entonces tenemos todos los conceptos que vimos hasta ahora. La potencia, que va relacionada con los afectos, la diferencia entre la ética y la moral, el poses, que es ser lo que puede el cuerpo, la idea de las pasiones tristes y las pasiones alegres y las alegrías de acción, las alegrías activas o las alegrías pasivas, donde alegría pasiva y pasión alegre son sinónimos. Y finalmente nos quedó, que lo mencionamos, pero ahora lo volvemos a mencionar así como más en detalle, el conatus. El conatus, que Spinoza lo va a definir como el ser quiere perseverar en el ser. Es decir, una fuerza que podríamos decir inmanente a todos los cuerpos, a todos los existentes, de perseverar en el ser. Perseverar en el ser quiere decir existir. El conatus es muy problemático en nuestro mundo, porque al ser un deseo o una fuerza inmanente a los cuerpos, donde los cuerpos desean perseverar en su ser, es decir, no dejar de existir, para no dejar de existir, los cuerpos se mandan muchas cagadas. En principio, la mayor cagada es que
acatan su propio sometimiento, al punto tal de desearlo. Esto está muy estudiado, si ustedes quieren agregar, como nuevamente, la bibliografía no obligatoria, ¿vieron? Si ustedes quieren indagar más sobre este punto, yo les recomiendo dos textos, uno que es la Introducción a Mecanismos Psíquicos del Poder, de Judith Butler, Mecanismos Psíquicos del Poder. En su introducción, Judith Butler va a analizar la explotación del vínculo apasionado. La explotación del vínculo apasionado significa explotar este deseo de perseverar en el ser que tienen todos los cuerpos. ¿Y qué va a decir Butler? Lo digo muy sucintamente para que vean a qué me refiero. Butler va a decir entonces que si lo que me otorga existencia social es aquello que también me somete, con tal de existir socialmente, es decir, con tal de perseverar en mi ser, con tal de no dejar de existir, yo acato ese sometimiento. Es lo mismo que de lo que habla de la infancia Schulam, como cuando los adultos como que se aprovechan de la necesidad. Está relacionado, es muchísimo más... Mariela se está refiriendo a un texto que es muy lindo de una feminista radical norteamericana que se llama Shulamit Firestone, que a los 23 años escribió un capítulo dentro de un libro, el libro se llama Dialéctica del Sexo y el capítulo es Suprimamos la niñez. Digámoslo de esa manera, o sea, Judith Butler existe y por ende existen mecanismos psíquicos del poder porque previo a ella hay toda una genealogía feminista que se puso a cuestionar ciertos presupuestos naturales y normales, como por ejemplo, se puso a analizar desde el feminismo la niñez, cómo la niñez es producida. Lo que pasa es que ese texto de Butler ya forma parte de los anaqueles de la filosofía y el de Firestone está, ¿cómo se dice?, en los comienzos de la filosofía, de lo que podríamos decir una filosofía feminista radical. O sea... No son contemporáneos, ¿no? No. Ah, Entre un texto y otro. Firestone es del 70. Ese texto es del 70. Y mecanismos psíquicos del poder, mira, no me acuerdo, no, pero es de finales, es principios del 2000, te diría. Ah, está bien. O sea, y fíjate vos que lo que está haciendo Butler es tratar de construir un discurso desde las categorías de la filosofía, es decir, no va a hablar de necesidad en el sentido o de aprovechamiento, sino lo que va a decir, van a trabajar el mismo tema, es la infancia. En la introducción de mecanismos psíquicos del poder, lo que está es el trabajo sobre la infancia. Y el trabajo sobre la infancia, desde puntos de vista que tienen que ver con los efectos de esa explotación, en el caso de Butler, la explotación del deseo de perseverar en el ser, lo que ella va a llamar la explotación del vínculo apasionado. El vínculo apasionado tiene que ver con eso, o sea, si tu existencia material, sentimental, afectiva, psíquica, depende de un sometimiento, un maltrato, un sojuzgamiento, vos vas a terminar deseándolo. Y eso me remite al otro texto que les iba a recomendar, que está en Foucault para encapuchadas y se llama La barbarie comienza en casa, que todo esto está en internet, lo pueden descargar de ahí. Donde lo que va a decir ese otro texto es que en realidad es la familia la encargada de hacer esto. Justamente porque es ahí, que ese es el que vemos los viernes, tenemos que ver ese texto que nos quedó en el taller de los viernes. Bien, entonces sí, tiene que ver con lo mismo. Pero yo esto lo estaba diciendo para explicar que el conatus, así a priorísticamente parece muy copado, pero el conatus es altamente explotable y gestionable en nuestro mundo contemporáneo por poderes institucionales y no institucionales que no son tan piolas. Piensen que por el deseo de perseverar en el ser de un cuerpo, es decir, de no dejar de existir, yo puedo someterme voluntaria y deseosamente a una serie de tratamientos que más que estimulen mis potencias, lo que van a hacer es expropiarme de las que me queden, por ejemplo, ¿no?
O sea, piensen en cosas tales como fenómenos tales que en el mundo de Spinoza no existían, pero hoy sí los tenemos. A Spinoza no se le ocurrió que el conatus iba a ser explotado por los poderes. Nunca se le ocurrió. Cuando observó que los cuerpos todos tienen esta fuerza vital que los habita. No pensó que lo que se venía después. Es el 1600 donde vive Spinoza. Las cosas estaban hardcore en el 1600, a la puerta de Spinoza la tocaba Torquemada, la tocaba la Inquisición, pero lo que vino después fue mucho peor, al revés de lo que cuenta el mito. ¿Se entiende? O sea... Y no la vio él, no. ¿Y cómo la vas a ver? Claro, Es imposible ver que vas a vivir 400 años después, vas a estar en un mundo, por ejemplo, para Spinoza el grado cero de la potencia es la muerte. Ese es el grado cero. No hay lugar peor, o sea, en términos de la potencia, no peor de bien y mal, sino como, ¿cuál es el grado cero de la potencia? La muerte. Claro, en el mundo de Spinoza no hay encarniciamiento médico. ¿Entendés? En el mundo de Spinoza a nadie lo mantienen vivo, mecánica y artificialmente, mediante cócteles, máquinas, etcétera, con un encefalograma plano para seguir probando drogas. No existe Gustavo Cerati en el mundo de Spinoza. ¿Estás vivo o estás muerto? Después hay grados entre esos dos estados. Muerto es el grado cero de la potencia, vivo es vivo. Nosotros vivimos en un mundo mucho más, ¿cómo decirlo?, sofisticado en cuanto a sus mecanismos represivos. No solamente en estos ejemplos como Gustavo Cerati, 4 años ahí vegetando, entre tantos otros, sino toda una producción de sujetos zombies, zombificados, donde vos decís, bueno, esas personas están vivas o están muertas, ¿quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? En el mundo de Spinoza, ¿estás o no estás? De un lado está Torquemada y del otro lado está él, pero lo que es. Nuestro mundo es distinto. Se complicó el juego. Básicamente se complicó el juego. Es eso. Entonces, el conatus, que a priorísticamente parece algo muy bueno, en el sentido de, ay, qué bueno que los cuerpos quieran perseverar en el ser, la realidad es que promueve todo, que eso lo van a ver en el texto, en el primer texto que tenemos que ver, promueve toda una serie de problemáticas que no están nada buenas. O sea, fenómenos que son muy contrarios a lo que le conviene a los cuerpos. Porque la pregunta que siempre estimula la ética es lo que le conviene al cuerpo. ¿Se entiende? Lo que le conviene en términos de incremento de la potencia. Por eso es una pregunta singular, no se puede trasladar. ¿Qué le conviene a mi cuerpo? Por ejemplo, a Mariela recién una virome no le convenía, claramente, te estaba trabando. Bueno, ahí eso hay que abandonarlo, hay que agarrar otra, ya, dejar de luchar con eso. ¿Se entiende? Bien, entonces, el problema sigue siendo el mismo. Vivimos en un mundo en la actualidad donde, con tal de perseverar en mi ser, que se parece, esa idea del conatus de perseverar en mi ser se parece a esta idea de, por ejemplo, podríamos decir, tener inteligibilidad social, o pertenecer a un mundo social, en el mejor sentido del término de pertenecer a un mundo social, lo digo, tener existencia social, no en el sentido de solamente reconocimiento en términos de valores morales, sino existir dentro de una sociedad, que nuestros vínculos sean reconocidos, por ejemplo, por el Estado, por ejemplo, ese tipo de cosas. La gente desea voluntariamente acatar la norma, la acata voluntaria y deseosamente, justamente para lograr esa existencia social que de otro modo no lo tendría, sería un paria, así, lisa y llanamente, una persona por afuera sin existencia social, un NN. ¿Bien? Hasta ahí, todo claro. Entonces el conatus no es una idea, recuérdenlo, en nuestro mundo contemporáneo, que uno diga, wow, qué lindo el conatus. El conatus produce una serie de efectos que son más bien problemáticos. Bueno, estos son los conceptos. La ética trae mucho más que esto, pero esto es el núcleo duro de la ética. Si alguien tuviera, o por lo menos si ustedes me preguntaran cuáles son los conceptos más importantes o los que yo utilizo más,
dentro de la ética de Spinoza pensaría en estos conceptos. ¿Bien? Que como les decía, están en los textos que tenemos que ver. Tenemos que ver 4 textos. Yo no sé si vamos a poder ver los 4 textos porque son un poco largos y tampoco la idea es que se apuren y corran. Entonces vamos a ver los que podemos ver y si queda algo afuera o nos extendemos o lo dejamos para la próxima, da igual, no importa. Ustedes después deciden. Pero los que veamos vamos a verlos bien y con precisión. El primer texto que tenemos que ver, que es un texto que yo subí, lo subí en forma de archivo a los archivos del grupo de los talleres de Leonor Silvestri, toda menos Dani, el resto. Está en el grupo de los talleres de Leonor Silvestri. Bueno, ahí hay una sección archivos y ahí en archivos hay un archivo que se llama El devenir lesbiano con el dildo en la mano, Monique Wittig, no sé qué, no sé cuánto. Bien, pero está ahí. Ese es el primero que tenemos que ver. Ya desde el nombre hay 3 cuestiones que tenemos que explicar. Una muy emparentada con Spinoza, que es la teoría del devenir, que vamos a ver, si empezamos por eso, no, vamos a empezar por la otra. Pero tenemos que ver las teorías del devenir, porque las teorías del devenir justamente tienen que ver con esta salida del mundo de la moral. Que la moral, recuerden, siempre es identitaria. La ética es siempre singular, la moral siempre es universal e identitaria. Las identidades son universales. Cuando la gente dice derechos humanos, hay quien se queda afuera. ¿Sí? Pero yo creo que ese es como nuestro nudo moderno. De alguna manera venía pensando esto del conatus, perseverar en el ser, no podemos no pensar el ser como una identidad y una categoría. Creo que Spinoza en su época, en este perseverar en el ser, se refería a una capacidad de afectación que estaba cambiando todo el tiempo, digamos. Entonces, y el tema del reconocimiento también está con esa clave identitaria, ¿no? Que quiere como entrar en la categoría reconocible. Sí, o la necesita para esa existencia social. La necesita para esa existencia social, sí. Pero bueno, las políticas del devenir tienen que ver con cómo fugar de la identidad. Justamente, porque devenir no es el pasaje de un lado al otro, llegar a ser. Eso no es devenir. En el léxico de Les Guattari, devenir no es llegar a ser, no es sinónimo de llegar a ser, sino que devenir tiene que ver con un proceso deseante. Un proceso deseante que lo que agencia son fugas, lo que posibilita son fugas. Lo que posibilita el devenir es el dejar de ser, no adquirir uno nuevo, sino dejar de ser lo que eras. Pero ahora no nos vamos a meter ahí, porque quizás con la lectura del texto va a estar más claro. Y me interesa meterme de lleno, o más o menos de lleno, explicarlo, porque además eso lo pueden reponer alguna de ustedes, por ejemplo vos, Flor, o Caro, o Mari, que también estuvo antes en el taller anterior de Wittig, ¿no? O sea, meterme con estas otras 2 categorías que son la propuesta de Monique Wittig acerca de la heterosexualidad como régimen político. ¿Quién tiene ganas de explicar algo al respecto? Vamos, vamos. Bueno, por ejemplo, que ella plantea que la heterosexualidad regula la vida por completo, digamos, no solamente las prácticas sexuales, sino como toda la vida está regulada por por la heterosexualidad, que sería por eso un régimen, que no habría otra posibilidad de formar parte, no sé si se como un filtro por el cual ves todo y es el único posible donde todo se lee desde el mismo lugar. Sí, que está naturalizado a tal punto que no se puede reflexionar sobre eso. O ella plantea unas formas de fuga de eso, que una sería el ser lesbiana. Por ejemplo. Lo fue, en la época de Spinoza lo era, hoy ya no.
Bueno, básicamente lo que va a decir en este texto, que ustedes después lo van a leer, es un texto de muy fácil lectura, no se preocupen. Lo que va a decir Wittig es lo siguiente, va a decir que la heterosexualidad no es ni un objeto de deseo, ni una categoría fisiológica, ni una categoría biológica, ni una elección natural, ni nada de eso. Ni siquiera es un diagnóstico médico. Va a decir que la heterosexualidad es un régimen político. ¿A qué se refiere con un régimen político? Bueno, ¿qué hace un régimen político? ¿Qué va a hacer Macri cuando sea nuestro nuevo presidente? Va y sí. Ya fue, alia y acta est. Un montón de cositas. Qué miedo. Tengo una lista larga. Pavor me da. Pero bueno, en fin. ¿Será disciplinar? Va a hacer una serie de cosas, exactamente, va a organizar. Lo Poner primero que las hace, cositas en su lugar. lo primero que hace un régimen político es organizar. Entonces la heterosexualidad como régimen político hace eso, organiza. ¿Qué es lo que organiza? Bueno, Monique Wittig va a decir que organiza todos los asuntos humanos, conscientes o inconscientes. Yo a eso le agregaría que no solamente los humanos, organiza todos los asuntos humanos, inhumanos, conscientes, inconscientes, animados e inanimados. Todo